días. Si me queréis acompañar con vuestras Biblias, hoy vamos a leer las Escrituras en el capítulo 5 de Efesios, versículo del 1 al 21. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y vivid en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Pero vosotros debéis comportaros como corresponde a los creyentes. Por eso ni siquiera habléis de inmoralidad sexual, ni de ninguna clase de impureza o de avaricia. Tampoco digáis obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras, porque estas cosas no convienen, más bien dad gracias a Dios. Sabéis muy bien que ningún inmoral o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con ideas falsas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los que no le obedecen. Por tanto, no seáis cómplices. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en bondad, justicia y verdad. Y comprobad lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciadlas, pues hasta vergüenza da decir lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas se exponen a la luz, quedan al descubierto porque la luz lo descubre todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tened pues cuidado de vuestra manera de vivir. Ya no vivís como necios, sino vivid como sabios, y aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, al contrario, tratad de entender cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, lo cual lleva a desenfreno, llenaos más bien del Espíritu. Hablad vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dad siempre gracias por todo a Dios, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros por respeto a Dios. Amén. Así dice la palabra de Dios. Buenos días, me llamo Caleb, para los que no me conocen. Soy uno de los pastores aquí y es un privilegio estar aquí el día de hoy para compartir la palabra con todos vosotros. Si vienes a menudo a nuestra iglesia, sabéis que solemos predicar todo un libro, versículo por versículo, o un capítulo de un libro, versículo por versículo. Y si estáis prestando mucha atención, sabréis que la semana pasada predicamos capítulo 3 y hoy nos ha tocado capítulo 5. Y posiblemente estás diciendo, ¿por qué? Bueno, por algunas razones logísticas vamos a saltar capítulo 4, pero vamos a poder, no os preocupéis, que vamos a predicar todo, pero esta semana estamos en capítulo 5. Y la verdad es que, como muchos libros de Pablo, hay dos partes de la carta. Hay una parte que empieza con lo que se llamamos indicativos o cosas que son verdades sobre quiénes somos, quién es Dios, qué ha hecho Dios para nosotros. Y la segunda parte suele ser algo que llamamos imperativos. Entonces, bueno, maneras de vivir nuestra vida sabiendo qué es verdad sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es lo mismo en Efesios. En capítulos 1 a 3 vemos quién es Cristo, qué ha hecho para nosotros Cristo, quién es Dios, quiénes somos nosotros. Y en capítulos 4 a 6, Pablo habla de estos imperativos. Pablo aplica las verdades a la vida del cristiano. Y así que hoy el argumento de capítulo 5, Pablo sigue hablando de estas cosas. Después de explicar quiénes somos en Cristo, ahora nos da instrucciones sobre cómo vivir la vida cristiana. Así que os invito a abrir vuestros textos, vuestras Biblias a capítulo 5 de Efesios, no porque vamos a volver a leerlo, pero para que veáis que lo que digo sale de la Biblia, y no de mi mente, de mis ideas, sino de la palabra de Dios.
Les invito a orar conmigo un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que cada palabra de las Escrituras tiene valor para nosotros. Ayúdanos a estudiarla con atención, ayúdame a hablar con confianza, sabiendo que tu palabra tiene poder para resucitar los muertos, para darnos vida nueva. Ayúdanos a obedecer lo que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace casi 3 semanas nació mi quinto hijo, que está aquí en la iglesia por la primera vez. Sí, y lo llamamos Caleb Elías, porque en mi cultura norteamericana solemos dar dos nombres en vez de una. Lo vamos a llamar Elías para no confundirnos, porque te llamo Caleb, pero también lleva mi nombre porque es mi hijo. Em, y llevamos a Elías porque, bueno, su madre es española y yo soy de los Estados Unidos y teníamos que llevarle a la embajada la semana pasada para darle su certificado de nacimiento en el extranjero y todas esas cosas y su pasaporte. Pero antes de ir ahí, tuvimos que ir a una tienda de fotografía para tener una foto que cumpla todas los requisitos de un pasaporte americano y tal. Y esta tienda tiene un padre e hijo que hacen todo. Nadie me dijo que son padre e hijo, pero se nota. Desde la manera de hablar, sonreír, moverse, hasta vestirse, se parecen en todo. Simplemente hay un rango de 30 años entre los dos, pero son padre e hijo. Se parecen un montón. No cabe duda. Son familia. Todos sabemos esto, ¿no? Los hijos se parecen a sus padres. Para los cristianos es lo mismo. Somos hijos de Dios. Y hoy veremos que los hijos amados imitan a su padre. De 3 maneras. Los hijos amados imitan a su padre de 3 maneras. Viviendo en pureza, viviendo en luz y viviendo en sabiduría. Los hijos amados imitan a su padre viviendo en pureza, luz y sabiduría. Así que esa imagen de un padre y un hijo es precisamente la imagen que Pablo usa para comenzar capítulo 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este versículo tiene una palabra muy importante, pequeña, pero importante. Pues, pues, dice que Pablo está refiriendo a todo lo que había dicho en capítulos 1 a 3. De hecho, en capítulo 4 vamos a tocar capítulo 4 la semana que viene y vamos a ver que también capítulo 4 es una implicación de lo que Pablo ha dicho y el 5 también Pablo está hablando de capítulos 1 a 3 con esta palabra, pues. Está diciendo no simplemente sed imitadores de Dios, porque digo yo, sed pues, por causa de lo que haya dicho Pablo en los primeros capítulos. Somos hijos amados. Y somos estos hijos porque lo dice versículo 2. De hecho, todo lo que vamos a estudiar hoy está anclada en este versículo 2, que habla del amor de Cristo para nosotros. Incluso Pablo en capítulo 3 ha apurado que los creyentes en Efesios y nosotros también que conozcamos la profundidad del amor de Dios. Porque a veces es difícil conocer el amor de Dios, el amor de Cristo para nosotros. Pero si somos realmente hijos amados y si de verdad Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, este amor que excede todo conocimiento,
cambia nuestras vidas. Es importante que recordemos este amor porque si no, podemos caer en legalismo y simplemente decir que, bueno, debemos imitar a Dios para ganar su amor. Pero es al revés. Pablo ha pasado 3 capítulos hablando del amor de Cristo y 2 veces en los primeros 2 eh, versículos dice que somos ya hijos amados y también que Cristo nos amó y se entregó su vida para nosotros. Dios ha mostrado su amor por nosotros al enviar a su Hijo para dar su vida por la nuestra. Él es el sacrificio, Él ha pagado la deuda que nunca podríamos pagar. También es la ofrenda ofreciendo su vida de rectitud, de justicia en nuestro lugar también. Versículo 2 dice entonces, vivir en amor. Es un mandato, vivir en amor. Algunas traducciones dicen vivir y otras dicen andar. La palabra original en el griego es andar. Es esta idea de un patrón, un, eh, sí, una manera habitual de vivir, una trayectoria, trayectoria de vida. Es importante saber esto porque Pablo usa este verbo andar 2 veces en capítulo 4 y va a volver a usarla 3 veces en nuestro texto hoy. Andar, andar, andar. Este es cómo viven cristianos. Este versículo dice que vivamos o andemos en amor. Amor. Esto suena muy guay, muy actual de la cultura. Sí, amor, amor. Hay canciones de amor, hay eslóganes de amor, hay todo. Amor, amor, amor. All you need is love, dicen los Beatles. Amor es una gran idea. ¿Quién está en contra del amor? Nadie, nadie. Pero aunque nuestra cultura hable mucho de amor, muchas veces lo define como autoexpresión sin límites. Amor es lo que digo yo. Pablo nos muestra que el amor de Cristo tiene una forma concreta. El amor de Dios es algo que define en Dios. Pablo dice que el amor cristiano no puede separarse de la pureza. Ese es nuestro primer punto. Imitamos a Dios viviendo en pureza. Versículo 3. Pero vosotros debéis comportaros como corresponde a los creyentes. Por eso, ni siquiera habléis de la inmoralidad sexual ni de ninguna clase de impureza o de avaricia. El amor que viene de Dios tiene una distinta forma. La forma es de pureza. Debemos vivir en pureza porque Dios es puro. Nos ama con un amor puro. Nos dio Cristo en pureza y Dios nos creó en una manera particular para vivir según ciertas reglas, según ciertas... Hay maneras de vivir que son buenas para nosotros y maneras de vivir que nos trae destrucción, que nos trae la culpa, vergüenza, dolor. Y Dios nos ha dado una forma pura de vivir. Y la idea detrás de estas palabras de inmoralidad sexual es una idea muy amplia. La palabra en griego es pornea, de donde viene pornografía en español. O sea, es cada clase de inmoralidad sexual que no sea entre un hombre y una mujer en un pacto de matrimonio. Pablo dice que no hables de eso. Que tengáis vidas puras. Es fácil pensar que vivimos hoy en un tiempo muy vibrado, y que todo lo que vemos hoy en día es nuevo en cuanto a la sexualidad.
Pero también en el primer siglo, cuando Pablo escribió esta carta, la ética sexual del mundo greco-romano también estaba profundamente desordenada. De hecho, una de las cosas que destacó de la primera comunidad cristiana fue su ética sexual, que empezaron a seguir las, las reglas de Dios, la manera en que Dios creó el mundo. Desde el principio, Dios creó un hombre y una mujer, creó el primer matrimonio, invitó a la humanidad a seguirle en este patrón. Había entre esta primera comunidad, esta primera iglesia, había respeto entre personas, esta épica de seguir la Biblia y seguir el diseño de Dios para la sexualidad, para el matrimonio y todo. Y hoy en día eh, no podemos usar una excusa que, bueno, la cultura hoy es más distinta y no podemos seguir. No, Pablo dice que si somos hijos amados de Dios, hay una forma en concreta de vivir. También en este versículo Pablo menciona avaricia. Este es otro amor desordenado. Buscar identidad en la sexualidad, es decir, mi cuerpo es mío y puedo hacer lo que quiera. Avaricia dice que mi dinero, mis cosas, mi tiempo, mi seguridad son míos. Mis cosas me pertenecen a mí. Pero amor de Dios dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios, nuestro Creador y Redentor. Dios nos ha comprado. Y si eso no fuera claro, dice Pablo que vivir en amor significa emitir toda clase de impureza, no solo no mencionar, pero también evitar toda clase de impureza, avaricia, austeridades, etc. Los cristianos, en cambio, debemos dar gracias a Dios en vez de actuar como el mundo. Todo esto pertenece al llamado principal, que es que seamos imitadores de Dios, que actuamos como Dios, como sus hijos amados. Si los cristianos de verdad son hijos de Dios, tienen que reflejar su imagen. Esta lista de cosas impuras no tiene nada que ver con quién es Dios y qué ha hecho para nosotros. De hecho, el opuesto de estas cosas es dar gracias a Dios. Para poder dar gracias a Dios, tenemos que reconocer quién es y qué ha hecho para nosotros. No hay tiempo en el día para decir tonterías, para malgastar el tiempo si estamos pensando, ¿quién es Dios? ¿Cómo podemos dar gracias a Él? La gratitud desbloquea la impureza y la avaricia porque vuelve a poner a Dios en el centro. No nuestra identidad sexual, no nuestras cosas, el materialismo, no, Dios en el centro. Esto es un reflejo del amor que Jesús tiene para vosotros. Y sí, tenemos que andar en pureza porque Jesús nos ama, pero también hay una consecuencia que queremos evitar. Mira conmigo en el versículo 5. Dice, sabéis muy bien que ningún inmoral o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Pablo no dice esto para aplastar al pecador, sino para despertar al que se siente cómodo en su pecado. Pablo nos recuerda que el reino, el cielo, es para los que tienen una nueva identidad. Recuerda, hemos dicho que tenemos que leer este pasaje a la luz de lo que Pablo ha dicho en capítulos 1, 2 y 3. Esto significa que, bueno, no podemos olvidar que capítulo 2 dice que los que éramos muertos en nuestros pecados,
Dios nos llamó dentro de nosotros y nos resucitó. Entonces ha dado vida nueva. En este contexto, versículo 5 quiere decir que los que practican o viven o anden con una forma habitual en inmoralidad no pueden decir que son hijos del rey. No pueden tener esperanza de vivir en su reino para siempre si anden en otro reino todas sus vidas. Hemos visto una y otra vez en Efesios que el reino de Dios no es para los perfectos, sino para los que han pecado y han pedido perdón de Cristo, los que han sido redimidos por la gracia de Dios. Pero el punto es este: una vida cambiada por la gracia de Dios es una vida que cambia. Una vida cambiada por la gracia de Dios es una vida que cambia. No podemos andar como el mundo día tras día en el pecado, en inmoralidad, en falta de fe, falta de arrepentimiento y decir que somos hijos de Dios. Una vida cambiada es una vida que cambia. Un comentarista lo explica así. Pablo advierte que aquellos cuyas vidas se caracterizan por la inmoralidad, la impureza y la avaricia, aunque afirmen ser cristianos, no tienen parte en el reino de Dios. Tú puedes decir que soy cristiano y vivir como el mundo. Mi vida no ha sido cambiando. También hay esta frase aquí que dice que es idólatra o es idolatría, dependiendo de tu traducción. No tenemos mucho tiempo para hablar de todo eso, pero es una pista, un recordatorio que todo pecado es una forma de poner a alguien o algo en el lugar que debe ocupar Dios en nuestras vidas. Lo que nos gusta muy a menudo puede ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones y es idolatría. Una manera de evitar esta idolatría es dar gracias a Dios en vez de otras cosas. Evitamos a Dios viviendo en pureza. Y primer punto. El segundo punto es este. Evitamos a Dios viviendo en la luz. Versículo 8. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. Como hijos de Dios, los que creemos en Jesús somos hijos de luz también. Es otra manera de decirlo. Dios es luz y en Él no hay tinieblas, no hay sombra, no hay cambio. Y por eso debemos reflejar esto. Aquí Pablo nos recuerda que éramos en otro tiempo, fuera de la familia de Dios, fuera de las promesas. Pero para los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, ha sido un cambio radical. Otra vez, por si lo hubiéramos olvidado, Pablo nos recuerda del cambio que ha ocurrido por causa de poner nuestra fe en Jesús. Para los cristianos hay un antes y un después. Antes éramos oscuridad, tinieblas. Ahora somos luz. Es una promesa, es una verdad. Somos hijos de la luz. Y sobre la base de esta identidad, somos luz, tenemos que vivir así. No vale decir, soy lector, pero nunca leo. O soy maratonista, pero no corro. Eso no tiene sentido. Tampoco vale decir, soy hijo o hija de la luz, pero vivo en la oscuridad. No tiene sentido. Ok, ¿qué es la luz? ¿Qué quiere decir Pablo con la luz? Versículos 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en bondad, justicia y verdad, y comprobando que es agradable al Señor. Y sí, la idea aquí es crecer en estas cosas, andar más y más en la luz, en
en bondad, justicia, verdad. Y como nuestro primer punto, hay cosas buenas para seguir y cosas para editar. Versículos 11 a 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciadas. Pues hasta vergüenza da decir lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas se exponen a la luz, queden al descubierto, porque la luz lo descubre todo. Otra vez, no vivimos como el mundo. No participamos en el pecado. Esto no quiere decir que no vivimos en el mundo, sino no vivimos como el mundo. Pero el problema es que muy a menudo los cristianos vivimos en la oscuridad. Volvemos a las tinieblas. Hacemos cosas vergonzosas en secreto. Y Pablo dice aquí que a la luz del Evangelio, Cristo nos invita a sacar estas cosas a la luz. Esto se llama arrepentimiento. Vivir a la luz, andar en libertad. La idea es arrepentirse. No, no está predicando a los no creyentes. El libro de Efesios se dirige a creyentes. O sea, está diciendo que creyentes, saquemos estas cosas a la luz. Pablo cita lo que probablemente es un himno del primer siglo en versículo 14, que dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es muy bonito. Esto no solo es algo para decirle a tu pareja cuando está tomando una siesta: despiértate, y la luz de Cristo te alumbrará. No, es un recordatorio del Evangelio. No tienes que quedarte escondido bajo la culpa y la vergüenza. Al contrario, la invitación es vivir en la luz. Una luz que levanta a los muertos. Una luz que despierta los que están durmiendo. A despertar a la realidad en la que Dios nos diseñó para caminar. La idea de andar en la luz es traer nuestros pecados, nuestras debilidades a la luz y hablar en verdad, en justicia, juntos, porque tenemos redención. Ya sabemos que nuestros pecados merecen la muerte. La cruz proclama esto. Y para los que somos cristianos, no tenemos que vivir en oscuridad y no tenemos que escondernos. Podemos hablar la verdad, arrepentirnos y recibir el perdón que viene de Jesús, que es nuestro sacrificio agradable a Dios. Invitamos a nuestro Padre viviendo en pureza, viviendo en luz y también viviendo en sabiduría. Mirad conmigo el versículo 15. Y tened pues cuidado de vuestra manera de vivir. Ya no viváis como necios, sino como sabios. La vida de sabiduría es, en parte, una decisión que podemos tomar. La sabiduría es, en parte, una decisión que podemos tomar. La sabiduría no es simplemente algo que algunos viven, o algunos tienen y otros no. No es suerte tener sabiduría. No es algo en que puedes crecer. Pablo dice que debemos tener cuidado en la manera de vivir nuestras vidas, porque esto trae sabiduría. Otras partes de la Biblia dicen que podemos pedir sabiduría de Dios. Dios es sabio y nos ha revelado su sabiduría en las Escrituras y en Cristo. Entonces, en primer lugar, deberíamos saber qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Eso es un buen punto de partido para crecer en sabiduría. Si de verdad somos hijos del único Dios sabio,
sería buena idea conocer su palabra. Como si fuéramos maratonistas, sería buena idea tener zapatos para correr. Es algo básico. Saber qué dice Dios es, es muy básico en crecer en sabiduría. Pero también aquí, en el siglo XVI, Pablo describa cómo vivir como sabios en este mundo. 16. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Dios nos llama a vivir despiertos, no arrastrados por el corriente de este mundo. Aprovechar el tiempo tratando de entender la voluntad de Dios, en 17. Esto no es algo que tenemos que adivinar, que es la voluntad de Dios, tengo que echar suerte, ¿qué hago hacer? ¿Qué puedo hacer? Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad en su palabra, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En parte, ser hijo del Dios sabio es saber cómo manejar el tiempo bien. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Gastas tu tiempo en tonterías, en cosas del mundo? ¿Aprovechas el tiempo? ¿Lo estás utilizando para lo que le agrade al Señor? Para los que somos hijos del Rey de Sabiduría, ¿cómo pasamos nuestro tiempo le importa a Dios? Y otra vez vemos un contraste entre lo que deberíamos hacer y lo que tenemos que evitar. 17. Por tanto, no seáis insensatos. Al contrario, tratad de entender cuál es la voluntad de Dios. Y no os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno. Llenaos más bien del Espíritu. La vida con Dios, lo mejor es tener nuestras facultades. No ser insensato, no estar borracho, sino estar lleno del Espíritu. Y aunque hay un montón de maneras para aprovechar el tiempo, ser lleno del Espíritu, me gustaría animaros otra vez hoy que tener un plan para conocer la palabra de Dios. Eso es un buen uso de tu tiempo. Tener un plan para leer la Biblia. Conoce tu Biblia, escucha la Biblia, lee la Biblia, memoriza la Biblia. Pasa tiempo pensando en lo que Dios dice en su palabra. Es es la mejor manera andar una vida con Dios. Es conocer qué dice. Si necesitas ayuda en tener un plan o necesitas ayuda en saber cómo puedo tener más Biblia en mi vida, habla conmigo, con tu amigo de la iglesia. Hay un montón de maneras de crecer en conocer la Biblia. Hay otras formas también de andar la vida cristiana en la comunidad, por ejemplo, como vemos en los últimos versículos aquí. 19 dice, hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dad siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros por respeto a Dios. Bueno, en primer lugar, debemos cantar. Lo que cantamos nos forma. La música es muy poderosa. Por eso andamos aquí. Bueno, es un mandato aquí en Efesios que hablemos unos a otros con canciones. Y de hecho es una forma, esto pertenece a la cabeza de crecer en sabiduría. Cantar canciones buenas es una forma de crecer en sabiduría. Cada vez que cantamos, estamos formando nuestros corazones. Pero fijaos en cómo empieza. Hablad entre vosotros. ¿Sabes qué? Todos tenemos un parte, un rol en el culto del domingo. No vinimos aquí solo para ver un cura hacer todo en nuestro lugar. No, no, no. Todos tenemos un rol. Hablamos entre nosotros.
en parte es cantar. Hay otras partes antes, después del culto, de animarnos unos a otros. Pero también cantamos en parte para nuestro prójimo. Si prestáis atención, algunas canciones que cantamos aquí son dirigidas hacia Dios, o tú eres el Dios que adoramos. Otros hacia los demás, como considera a aquel. Estamos animando a los demás. Y otros más enfocadas en el individual. Solo en Jesús está mi fe. Sí, algunas canciones van dirigidas a Dios, otras nos exhortan unos a otros y otras expresan la fe del creyente. Pero todo es para edificarnos, para crecer en sabiduría. La verdad es que probablemente no vas a recordar ninguna frase que digo hoy, pero puede ser que recordarás las canciones que cantamos. Y finalmente vemos que la sumisión mutual es una manera de andar en sabiduría. Es que todos tenemos que someternos unos a otros en la iglesia, a otras preferencias, a otras ideas. Tenemos que respetar unos a otros, porque llevamos décadas en el Señor, los que llevamos semanas, meses. Hay una unidad. Una persona llena del Espíritu no vive pensando solo siempre en sí. Aprende a ceder, a servir, a escuchar, a honrar a sus hermanos por reverencia a Cristo. Esto también es una gran manera de crecer en sabiduría. Bueno, hoy hemos visto que imitar a Dios como hijos amados significa vivir en pureza, luz y sabiduría. Somos hijos amados. Dios nos adoptó y nos ama. El texto de hoy nos recuerda que estas verdades deberían tener un efecto en nuestras vidas. Vidas cambiadas también. O sea, una vida cambiada por el amor y la gracia de Dios es una vida que cambia. Si decimos que somos hijos, pero actuamos como huérfanos, algo no está bien. Si nuestras vidas son caracterizadas por inmoralidad, oscuridad, avaricia, tonterías, nuestra profesión de fe queda vacía. Pero la invitación está ahí en el texto. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Podemos decir esto porque nuestra fe dice que de verdad los muertos resucitan. De verdad, los que están durmiendo se despiertan. Y el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Esta es nuestra esperanza. Iglesia, somos hijos amados por Dios, así que vivamos como hijos amados. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes a crecer en nuestro conocimiento de tu amor. Es muy profundo y no podemos entender, pero necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a tener fe en ti y vivir vidas cambiadas por esta fe. Que nuestra fe no sea una profesión vacía, sino una profesión que cambia todo. Que podamos vivir en pureza, andando en la luz, creciendo en sabiduría, pero el poder de tu Espíritu. Vamos, en el nombre de Jesús. Amén.